Continuamos con su programa Portafolio Económico y recordarles que deben seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Portafolio Económico. Ahí van a tener, diríamos, sus platos diferentes, de diferentes semanas, como dice Susana, para que usted lo vea a la hora que usted quiera, el día que usted le guste y bueno, y seleccione también los temas que ustedes entiendan que son de su interés. También ahí seguirnos en nuestro Instagram y en Facebook Portafolio Económico. Susana, el Banco Central ha publicado unas estadísticas interesantes con respecto al incremento de la canasta familiar en los últimos años. Y mira, y es un dato interesante a propósito de que se ha estado hablando de la propuesta de incremento de salario y realmente cuando uno ve el dato del propio Banco Central y hay algo que nos llama la atención y es que hay una disparidad en cuanto a las normas establecidas con las realidades. Por ejemplo, fíjate que nosotros tenemos que nuestro salario mínimo son 21,000 pesos, ¿verdad? Es el alto, el máximo, el máximo del mínimo, ¿verdad? Pero tenemos uno que son 12,000 y pico de pesos entre las escalas empresariales. O sectorizadas. Sectorizadas, exactamente. Sí, por los tamaños de las empresas, como lo clasifica la ley 488. Pero mira, hay un dato interesante, Susana, y es que en los últimos 3 años, desde el 2020 hasta ahora, hasta finales del 22, fíjate que la canasta familiar rondaba en el 20 alrededor de los 33,000 pesos. Entonces, cuando te hablo de la disparidad, es que mientras hay un dato real de que una familia necesita para, diríamos, para comer tranquilo, ¿verdad? Sin lujo, comer, subsistir comida criolla. Criolla y pagar ese servicio básico, pues está hablando de que necesita, en el 20 eran 33. Fíjate. 33,000, señores. Exacto. Entonces, en los últimos años ha habido un incremento, sobre todo, y ahí tenemos que ser justos, por el efecto de la pandemia, evidentemente, ahí se montó una escalonada, pero lo importante no es la justificación, sino la realidad del dato estadístico. Ahora, fíjate que según el propio Banco Central, desde allá hasta acá ha aumentado de 33 a 43,000. Entonces, si tú te fijas, entonces la pregunta es, ¿quién ha recibido, verdad, un incremento de 10,000 pesos en ese tiempo? O sea, fíjate que cuando se habla de aumentar, vamos a suponer un 20%, un 15%, probablemente ese 15 o ese 20% a un empleado le representa 1,500 pesos o 800 pesos, va a depender de cuánto tú ganes. Y definitivamente o sea, esto hay que analizarlo porque hay que comenzar a mirar de arriba para abajo, mirar desde el máximo de la canasta básica hacia abajo para ver en qué momento se pueden crear los mecanismos de mejorar los salarios, porque definitivamente este dato lo que está diciendo es que hay una regresión hacia la pobreza que no tiene discusión. O sea, si los números están indicando que para tú vivir tú necesitas más dinero y realmente tú no estás generando más dinero, pues entonces te estás devolviendo. Estás haciéndote más pobre. Te está haciendo más pobre. Y definitivamente hay que reconocer que la capacidad que tiene el dominicano, que tenemos los dominicanos de ajustar presupuestos es increíble. Yo creo que los economistas del mundo, los mejores economistas del mundo, lo tenemos en nuestro país, sobre todo nuestras mujeres, que son las que tienen que enfrentarse finalmente con ese deterioro de la canasta básica. O sea, fíjate que para el hombre es un tema, diríamos, circular. O sea, el hombre agarra y deja. Y deja lo que puede dejar. Deja lo que puede dejar. Entonces, ¿quién es que se enfrenta a la administración real de esa realidad? O nuestras mujeres, la cual hay que felicitarla porque
Fíjate que le dan el menudo a los muchachos para que vayan al colegio, le cocinan, o sea, mantienen todo el entorno financiero del hogar con ese mismo presupuesto. Y sin embargo, nuestras estadísticas van dando una lectura donde de un año a otro está hablando que está aumentando entre 2.800 y pico a 1.800 y pico. Entonces, y todo esto, a propósito de los anuncios, por ejemplo, que a veces los gobiernos hacen de esta lucha contra la pobreza, de la cantidad de empleos que ingresan al sistema, fíjate que hay un tema entonces de calidad de vida, que es lo que luce en todos estos datos servidos, de que nuestra calidad de vida está cada vez mucho más afectada. Y son de los temas que al final, Susana, cuando terminan las gestiones de gobierno, se tienen que medir, o sea, porque cuánto encontraste y cuánto dejaste, o sea, cuánto pobre, cuánta gente en ruta hacia clase media encontraste y cuánto dejaste y cuántos pobres encontraste y cuántos pobres dejaste. Tú siempre eres muy conservador, Basilio, con tus planteamientos, pero es evidente que los niveles de pobreza en la República han crecido y por lo visto van a seguir creciendo. Con un salario mínimo que se propone de unos 28,000 pesos, y tú tienes una canasta mínima de 40, y tú tienes un costo en la canasta familiar de 43,000, seguimos en números rojos. Y esa calidad de vida, como tú le llamas, ha disminuido. No, es que no hay una calidad de vida. No es posible, bajo esas condiciones, bajo esos costos, tú hablarme de calidad de vida. O sea, el cuadro de la pobreza se va a agudizar muchísimo más, la brecha de la pobreza. Muy ricos y muy pobres, y cada día más pobres. Tú sabes que me preocupa mucho las políticas sociales que los gobiernos han implementado en los últimos años, Susana, porque si tú te fijas, los gobiernos han estado empeñados en las tarjetas Solidaridad y en todas esas ayudas sociales que realmente son más impactantes en el anuncio de la ayuda social que en el efecto que le produce, el bienestar que le produce a quien la reciba. Por lo siguiente, cuando tú llevas una ayuda de 1.500 pesos, de 2.000 pesos, ante una realidad estadística de que para tú vivir necesitas 43, entonces ahí fíjate que hay un tema que hay que tratarlo desde el punto de vista socioeconómico, ¿verdad? Ahora, la política debería de ir dirigida hacia que esos sectores comiencen a insertarse de alguna manera en medios productivos. En la productividad, creación de fuentes de empleo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, mira, si los gobiernos a través de sus diferentes programas estuvieran creando, por ejemplo, microempresarios, si tú te fijas, Susana, para que tú puedas evaluar lo que está pasando con nuestra sociedad. En aquellos años, tú te encontrabas con muchos emprendedores que tenían una fritura, tenían un puesto de empanada, tenían etcétera, etcétera en tu barrio. Fíjate, cuenta los puestos o los negocios, los micronegocios que tú tienes en tu sector para que tú veas. ¿Por qué? Porque si me voy a ganar 2.000 pesos en un puesto de empanada, yo mejor prefiero engancharme a una ayuda social. Sí, es lo mismo. No tengo que dar un golpe. No tengo que dar un golpe. Y fíjate que desde ese mismo punto de vista, desde ese análisis que tú planteas, mira cómo está nuestra economía, y uno de los elementos que cayeron, ¿verdad?, en el 2022, no fue el sector construcción. Recuerda que acá en el portafolio económico nosotros saludamos las iniciativas con el tema de las escuelas que se estaban construyendo y que se iban a utilizar los proveedores y del mismo pueblo para dinamizar la economía. Hay una caída en el sector construcción. ¿Y cómo está la economía? No podemos llamarnos engaño, y no es el fin del programa. Y mira cómo está la economía. Se está hablando de inyectar a ese sector para poder mantener un flujo de ese efectivo, incluso de los mismos emprendedores que se dan alrededor de cualquier construcción en nuestros campos, en nuestros pueblos.
Así es. incluso en la misma ciudad. Y la idea es no desmotivar, ¿verdad?, a nuestros amigos para que emprendan, para que hagan negocio. Es lo contrario. Mientras tanto, pues tengan pendiente seguirnos en nuestras redes sociales, reproducir nuestro canal de YouTube y ahí entonces podrán ustedes ver todos los segmentos, todos los programas que tenemos. Será hasta la próxima semana que nos encontremos con su programa Portafolio Económico.